Una traición a los votantes del rechazo. Eso es lo que hemos visto en los últimos días por parte de la derecha chilena, tanto de los sectores de Chile Vamos como de los republicanos, o sea, centro derecha y la derecha, que en el proceso anterior trataron de llevarse el crédito del rechazo de salida, cosa que no es cierto porque era algo más bien transversal, y si recordamos el proceso, la derecha se escondió cuando se dio la victoria del rechazo, y ahora están dando todas sus energías para que se apruebe la opción apruebo, para que haya una opción a favor. Eso lo vemos tanto por declaraciones de José Antonio Kast, que llamó a sus adherentes en medio de unos programas que se filtraron un poco para sus militantes, donde dijo que llamó a sus adherentes a que dijeran que están pensándolo, incluso que digan que votan a prueba o a favor, y al mismo tiempo movidas de la centro derecha donde dijeron que iban a hacer todo lo posible para que gane Matei la presidencia y gane la opción a favor a prueba. Todo esto en medio del regreso de figuras octubristas como Atria que explotaron en contra del proceso actual. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, hemos visto un cambio sustancial en el discurso de la derecha que por mucho tiempo hablaban que había que rechazar todo este proceso, que incluso era ilegítimo de origen, o se aprovecharon políticamente de la situación. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque dependiendo del sector es distinta la voltereta que se dio, pero Chile Vamos, que se aprovecharon un poco la opción rechazo o en contra y no tuvieron mucha incidencia porque no tienen mucho apoyo popular, han dicho que en realidad ganó el rechazo o el en contra gracias a ellos y porque prometieron una nueva constitución. Y ya desde hace algún tiempo hemos visto cómo están haciendo una campaña del terror para que los votantes de derecha, como centro, centro izquierda y apolíticos, se vayan a la opción a favor o apruebo. Y dentro de eso ya anunciaron oficialmente, particularmente desde la UDI y el resto de Chile Vamos, que, y cito, se trabajará con fuerza para que el a favor sea la opción de todos los que estuvimos por el rechazo. Eso es parte de la campaña que se ha estado haciendo. Ya hemos mencionado lo negativo que significaría esto tanto por los 12 bordes que tiene, muchos de los cuales no se van a cambiar por ciertas declaraciones de los republicanos que dieron un paso atrás con muchos de los cambios que intentaban hacer esos bordes, y simultáneamente también tiene un problema de ser ilegítimo de base. Porque este proceso se dio de manera no legítima, sin consultar a la población y sin un plebiscito de entrada. Pero está un poco la declaración de la centro derecha que se ha dado, que ha generado la molestia de figuras como Gonzalo Lacarrera, que es cercano a los republicanos, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que esto no es solo de la centro derecha, sino que también lo hemos visto por parte de los republicanos. Y se da de ciertas maneras, porque, como lo hemos mencionado desde hace algún tiempo, los republicanos, y en particular José Antonio Kast, han estado impulsando la opción apruebo o a favor, pero de manera algo disimulada. Pero lo que hemos visto en los últimos días es que están haciendo todo lo posible para que esto se dé. Incluso lanzaron hacia abajo, tiraron hacia abajo varias de sus propuestas que tenían para el proceso constituyente que eliminarían varios de los bordes constitucionales que hicieron los expertos que nadie eligió. Hoy en la mañana se hizo público la decisión de la bancada republicana de renunciar a persistir en 4 enmiendas que entendemos que han levantado aprensiones u objeciones que dificultan el tránsito de este proceso. Y ante la inminencia de su término parcial, el miércoles de la próxima semana, y la necesidad de poner todos los medios para agilizar la discusión, hemos querido dar este paso, que no solo tiene un efecto práctico, que es despejar el camino de algunas enmiendas que podían estarlo dificultando, como el quórum de 2/3 para reformar la Constitución, o la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales, o las aprehensiones que levantaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida, que fueron mal interpretadas como una prohibición al aborto en 3 causales, o la enmienda sobre los 75 años, que también fueron mañosamente interpretadas como si fuera un beneficio dirigido a un grupo muy particular. Para deshacer esa aprehensión y confirmar nuestra voluntad de favorecer la discusión, es que hemos desistido de esas 4 enmiendas buscando unidad de propósito en 3 de ellas. Y quería aprovecharme que vamos a votar una unidad de propósito para hacer ese punto. Muchas gracias, Presidenta. Ahí lo ven. Ahora, eso que observan ahí son declaraciones que dio en el Consejo, que son oficiales de los republicanos, por parte del constituyente Silva, que fue uno de los más votados dentro del proceso constituyente actual, de los republicanos. Y hay que tomar en cuenta que ahí habla de 4 enmiendas que estaban proponiendo ellos y que las bajaron, o sea, no se van a hacer. Ahora, muchos de los que cuentan más bien la mebota de los republicanos y que antes criticaban estas mismas otras cosas, dicen que esto es como si fuera una jugada maestra. Y no lo es, realmente no lo es, porque lo que hicieron fue ceder en varios de los puntos esenciales que ellos supuestamente defendían. Ahora, ¿por qué es eso? Porque en un punto, y esto es muy importante, tiene que ver con las Naciones Unidas y los organismos internacionales.
Uno de los bordes constitucionales era que los tratados internacionales, que nadie los está eligiendo eso, nadie los vota, sino que se firman así nomás por un presidente y después se ratifica por el Congreso, con organismos mundiales que nadie elige, como la ONU, están por sobre la Constitución chilena y por lo tanto sobre toda la legislación local. Una de las reformas, eso es de los bordes, que era muy negativo, por lo cual ya se debería votar rechazo en contra inmediatamente. Una de las reformas que habían presentado los republicanos es que eso no estuviera. Y muchos decían, bueno, si se elimina eso, bien. Incluso lo mencionamos aquí. Pero ¿qué mencionó ahí Silva? Como quieren que esto se apruebe, bajaron eso. La supranacionalidad de los tratados internacionales que menciona ahí es eso. Bajaron su reforma que eliminaba ese borde constitucional. Ese está ese punto. Y yo diría que eso es lo más negativo de lo que bajaron. Eso ya queda como un borde y no se va a cambiar porque los republicanos se dieron. ¿Por qué? Porque quieren llegar al poder. Simultáneamente. Y esto otro no me molesta tanto a mí, pero sí molestará a sus bases. Y quitaron esto de la liberación para los mayores de 75 años. Ahora, esto era una manera indirecta que querían hacer para sacar a los militares que están en Punta Peuco, y eso generó mucho rechazo y lo tiraron para atrás. Me parece bien ese elemento. Pero evidentemente al sector más pinochetista de su base, eso no le va a gustar, para nada. También una parte que tiraron para atrás era esto de los quórum muy altos para que no se pudiera cambiar esta constitución si se llegaba a aprobar. Que me parece bien, porque eso no debe ponerse tampoco amarres de manera tan estructurada. Entonces eso también es positivo. Y por otro lado, el elemento que no se tiene que dejar atrás es lo que tiene que ver también con el aborto, que establecía que se protege la vida desde la concepción. Ahora, por supuesto, el hecho de que se den un paso para atrás deja felices a aquellos que no son conservadores, ¿no? En mi caso también. Pero por supuesto, gran parte de la base electoral de los republicanos es bastante conservadora y se va a molestar que den un paso atrás en eso. Algunos que son más bien partidistas republicanos dirían que eso simplemente es ceder porque esto es bueno y una buena jugada, pero ¿jugada para qué? Se habían dicho que el proceso originalmente era ilegítimo. Y ahora, como pueden ver que sacaron muchos escaños y quieren llegar al poder, a la presidencia, están cediendo en prácticamente todos sus principios con tal de llegar al poder. No es algo nuevo tampoco en su estructura, porque ellos también hicieron lo mismo, y hay que recordar la presidencial de Kast en su segunda vuelta, donde cambió bastante el discurso, incluso su disposición cuando vio que podía llegar a ganar la presidencial. Ese está el punto. Pero si no quedaran dudas con lo que dijo Silva y esta declaración oficial de los republicanos, donde se bajaron con varias de las modificaciones que hubieran aplastado esos bordes constitucionales, también queda claro con palabras que se filtraron que dio el mismo José Antonio Kast, donde llamó a sus adherentes, militantes de su partido, a que había que revertir las encuestas. ¿Cuáles? Esas mismas que dicen que el rechazo o el contra está arrasando para este proceso. Y por lo tanto, que si les preguntaban en las encuestas, dijeran que estaban pensándolo, que no se habían decidido, o sea, indecisos, o que estaban por él a favor. Rechazo, rechazo, rechazo. Y cuando alguien le llaman de la encuesta, dígalo, estoy pensando. ¿Ah? Si puede decir apruebo, dígalo para subir un poquito el ánimo. ¿Ah? Bueno, a favor. Pero ayúdenos a subir el ánimo, porque al final, ¿qué le pasa a los políticos tradicionales? Que ven este 70-30 y dicen, yo ni a cañones me llevo con el apruebo o el a favor. No me voy a quemar. Voy a esperar el próximo año, cuando pase la ola, voy a decir lo que yo opinaba. No, nosotros tenemos que revertir esas encuestas de a poquitito para que le suba el ánimo a los políticos que miran las encuestas. Nosotros no miramos las encuestas. Evidente, ¿no? O sea, ahí ya con las mismas palabras de Kast, más lo otro se suma. Y hay que tomar en cuenta eso, que esto es puro cálculo político, porque ellos, recordemos, habían dado el argumento y por eso los votaron tanto de que el proceso era ilegítimo, que no debió haber continuado. No es que el país de un día para otro se volvieron todos con ideales del Partido Republicano, de la misma manera que no cambió que hace algunos años todos eran octubristas. No es que entre el 2019 y el 2023 de repente la cultura cambió por completo. No, es que las personas muchas veces en Chile son reactivas y como la gente no quería este proceso, votó en contra. Es así. ¿Y quién eran los que representaban mejor eso? Los republicanos. Entonces la gente los votó, ¿no? Pero llegaron con tanto poder y cambió un poco el discurso y ahora están todos con él a favor. Y están tomando en la práctica la misma posición que Chile Vamos. Y van a ver que también muchas de las cuentas que son seguidores de ellos están haciendo bastante propaganda a favor del proceso ahora porque tiene la vinculación a nivel partidista. Pero de todas maneras el proceso igual se rechaza, no solo por ser ilegítimo, sino porque estos bordes son muy negativos y uno de los bordes más peligrosos, además del Estado Social de Derecho, que eso ya lo cedieron y no lo van a cambiar, y aumenta el poder del Estado constantemente. Además del borde que fortalece a los partidos políticos y limita al actuar ciudadano. Y además el otro borde que ellos querían cambiar, pero como escucharon se tiraron atrás, que subordina al país a organismos internacionales no democráticos y que pueden firmar tratados y aplastar la voluntad local con estas firmas de organismos. Todo eso amerita para rechazar.
pero como vemos la tentación del poder es más grande. Y como consecuencia de todo esto, que vemos que es por las encuestas y quieren revertirlas para que crezca a favor, porque ya lleva en varias encuestas más de 30 puntos porcentuales el rechazo con respecto al apruebo, y ya no son en una, sino que son en varias, eso ha generado que, como están haciendo jugadas por la opción a favor o apruebo, y eso es sumamente impopular, están, como os mencioné en el pasado, logrando revivir de a poco, pero reviviendo a figuras que deberían haber quedado sepultadas políticamente, y son los octubristas. Y el mejor ejemplo de eso es el de Fernando Atria, uno de los representantes de lo que es la imagen del octubrismo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, ese centro de adoctrinamiento estatista, y él ha comenzado a reaparecer nuevamente. Y todo gracias a que ahora se ha puesto él por la opción en contra o rechazo, que como hemos mencionado, muchos de los sectores más de izquierda se han empezado a poner ahí, no tanto por un tema ideológico, sino porque quieren revivir políticamente y saben que ahí va a ganar esa opción y va a arrasar, entonces puede mostrarse como victorioso y empezar a reconformarse. Y él incluso ha reaparecido, ¿no?, en medio de todo esto. Ahora él reapareció simplemente para criticar la enmienda que eliminaba las contribuciones, que es una de las pocas modificaciones buenas que han propuesto los republicanos ahí, y ahí se molestaba simplemente con eso. A mí una de las cosas que me llama la atención es el diferente estándar con el que se juzga lo que pasa en el Consejo del estándar con el que se juzgaba lo que pasaba en la Convención. Para ser justo, tú dices cuando la Convención estaba funcionando o con el trabajo completo. No, cuando la Convención estaba funcionando. O sea, la Convención nunca se aprobó una norma como esta de las contribuciones. O sea, todo el discurso de la Constitución no es un programa de gobierno, etcétera, se aplica mucho más claramente a esta norma absurda de las contribuciones, de la prohibición constitucional de las contribuciones a la primera vivienda, digámoslo. Muy cara dura, ¿no? Porque ellos exponían una estructura sumamente centralizada, que hacía distintos sistemas de justicia, un sistema de gobierno distinto básicamente, pero que se subordinaba a sus intereses de control total, y viene a decir que se imponen sistemas de gobierno. Hay que ser muy cara dura, pero nos sorprende, ¿no? Pero lo que no deja de ser es que critiquen tanto una de las pocas propuestas que son buenas, que es la de eliminar contribuciones. Ojalá se eliminaran más impuestos, aunque como ya vimos en los programas en directo de análisis de las propuestas constitucionales y de los límites de los expertos, esto en realidad tampoco es un buen articulado porque pueden igual cobrar contribuciones pero con otro nombre, entonces es un poco letra muerta lo que proponen los republicanos ahí, pero de todas maneras nos sorprende que ahí esté Atria apareciendo con eso, pero están logrando revivir a esas figuras. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Quién sabe? Tal vez los votantes de los republicanos son leales no tanto a sus ideales políticos, sino al partido republicano y a Kast como persona, y les hacen caso y empiezan a decir que votan a prueba, a favor, y cambian su discurso en las encuestas. Puede ser. Aunque yo tiendo a pensar que esto, en vez de generar ese cambio, lo que va a generar es que un porcentaje más partidista menor va a hacer caso en eso. Pero lo que va a ocurrir en realidad es que la mayoría va a mantener sus convicciones en contra de este proceso ilegítimo, con bordes que son no democráticos y muy nefastos para la población chilena, y van a terminar generando los republicanos que ese apoyo tan grande que tenían en su momento se les vaya. ¿A qué parte? Uno no sabe, pero se les va a alejar porque ya no están representando lo que ellos decían defender. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece todas estas volteretas que hemos visto y este impulso de la derecha para ir por la opción a favor o apruebo? Incluso estos llamados directos de Kast a sus militantes, que ahí se filtró por Instagram, donde llama a que incluso mientan en las encuestas, ¿no? O incluso cambien el discurso en las encuestas para que les den un poco más de opción a favor. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Marx Patton, que se metió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!